Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El viento helado del planeta Arabón aullaba entre las grietas de las montañas, un sonido que parecía el lamento de los dioses antiguos. La nieve caía en remolinos, cubriendo los restos de una civilización olvidada. Diego caminaba con dificultad, sus botas crujían sobre la escarcha mientras el detector de energía en su muñeca parpadeaba con una frecuencia cada vez más intensa. El explorador humano había pasado semanas buscando el santuario perdido del que hablaban las leyendas. Su misión oficial era científica, pero en el fondo lo movía la curiosidad, ese impulso terco que lo llevaba a desenterrar cosas que el universo había decidido sepultar. Cuando el suelo cedió bajo sus pies, cayó rodando por un túnel helado que lo llevó directo al corazón de la montaña. El aire en el interior era antiguo, espeso, casi vivo. Su linterna iluminó paredes cubiertas de símbolos tallados con una precisión imposible. No había polvo, como si alguien hubiera limpiado el lugar hacía apenas unos días. En el centro de la cámara, descansando sobre un altar de piedra negra, había un sarcófago transparente, de un material que no era cristal ni metal. Brillaba con una luz dorada suave, pulsante, como si respirara. Diego se acercó lentamente. Dentro yacía una mujer. No una mujer común. Su piel tenía un resplandor tenue, como si cada célula emitiera una chispa. Su cabello, de un tono cobrizo que rozaba el fuego, flotaba alrededor de su rostro, suspendido en un campo de energía invisible. Sus labios, ligeramente entreabiertos, mostraban un hálito de vida que no debía existir después de tantos milenios. El explorador sintió como el silencio lo envolvía. Cada paso que daba hacia ella se volvía más pesado, como si la montaña misma quisiera detenerlo. En el borde del sarcófago leyó una inscripción en un idioma arcaico, pero el traductor de su visor comenzó a trabajar y, palabra a palabra, la frase cobró sentido ante sus ojos. Solo un beso romperá su silencio, y su prisión. Diego arqueó una ceja. Era absurdo. Un mito antiguo, una maldición grabada para asustar a los ingenuos. Sin embargo, algo en aquella figura lo fascinaba. La perfección de su rostro, la serenidad de su expresión, la sensación de que, aún dormida, era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Encendió su grabadora y habló con voz temblorosa, registro 47. Hallazgo confirmado. Presencia femenina preservada en estasis. El sistema de contención aún activo. Estructura energética desconocida. Procederé con análisis visual. Dejó la grabadora en el suelo, acercó una mano al cristal y lo tocó. Estaba frío, pero al contacto sintió un pulso, como si del otro lado alguien hubiera respondido con un latido. Retiró la mano de inmediato, pero el cristal ya comenzaba a emitir una vibración leve. El aire se cargó de electricidad. Diego respiró hondo. Esto es una locura, murmuró. Solo una maldita broma de los antiguos. Su mente racional gritaba que se alejara, que saliera corriendo de aquel lugar. Pero algo más profundo, algo primitivo, lo empujó a quedarse. Se inclinó sobre el sarcófago, observando los labios de la mujer. No sabía si lo hacía por desafío, por curiosidad o por un extraño deseo que no entendía. Y entonces, en un acto impulsivo, sonrió con ironía. Un beso para romper el silencio, ¿eh? Pues veamos si las leyendas también saben de humor. Apenas rozó el cristal con los labios. Un gesto mínimo, casi un juego. Pero el universo no conoce las bromas. Un trueno retumbó en lo más profundo de la montaña. Las luces de su linterna parpadearon. La superficie del sarcófago se agrietó lentamente, como si hubiera esperado ese toque durante eones. Diego retrocedió de golpe. El suelo temblaba bajo sus pies. El aire se volvió denso, vibrante, y un resplandor dorado envolvió toda la cámara. El cristal estalló en 1000 fragmentos que flotaron en el aire como polvo de estrellas. La mujer abrió los ojos. 2 esferas doradas lo miraron con una intensidad que lo atravesó por completo. No había confusión ni miedo en su mirada. Había poder, memoria, eternidad. Diego sintió como su corazón se detenía por un instante. No podía moverse. No podía hablar. Ella inhaló profundamente, como si despertara de un sueño milenario, y el aire se arremolinó a su alrededor, obedeciendo su respiración. Cuando finalmente habló, su voz no fue un sonido, sino una presencia en su mente. Ahora compartes mi sentencia, humano. El suelo se quebró bajo sus pies. Una marca luminosa apareció en el pecho de Diego, ardiendo como hierro fundido. Cayó de rodillas, jadeando,
mientras la figura femenina flotaba sobre el suelo, liberada de las cadenas invisibles que la retenían. La montaña entera temblaba. Los símbolos en las paredes brillaban como soles diminutos. Lisara, ese nombre resonó en su mente sin que nadie lo dijera, dio un paso hacia él, con una mezcla de furia y fascinación en los ojos. Milenios encerrada, y tú has roto el sello. Diego quiso responder, pero apenas pudo pronunciar su nombre antes de que el resplandor los envolviera a ambos. El tiempo se detuvo. La montaña rugió. Y el destino comenzó a escribir una historia que el universo había intentado olvidar. La montaña seguía temblando cuando Diego recobró la conciencia. El aire estaba saturado de polvo dorado, flotando como si la gravedad hubiera olvidado su propósito. El sarcófago había desaparecido por completo. Frente a él, la mujer del cristal, ahora viva, caminaba descalza sobre la piedra, y cada paso dejaba una huella luminosa que se desvanecía lentamente. Su mirada era intensa, como la de un depredador que acaba de recordar lo que es el hambre. Su voz resonó de nuevo dentro de su mente, clara, fría, envolvente. Has roto el sello. ¿Sabes lo que eso significa, humano? Diego intentó ponerse de pie, tambaleándose. Un ardor insoportable le recorría el pecho, y al mirar hacia abajo vio el mismo símbolo que había brillado sobre el cristal, un círculo con runas que giraban como engranajes vivos, grabado directamente sobre su piel. No, no sé quién eres. Solo estaba explorando. No quise hacerte daño. Ella lo observó, inclinando ligeramente la cabeza, con una mezcla de curiosidad y desprecio. Su voz cambió de tono, más suave, pero no menos peligrosa. No puedes hacerme daño. Nadie puede. Pero al tocar mi prisión, al besar el sello, me has liberado. Y el precio de mi libertad es tu condena. El suelo dejó de temblar. La luz que la rodeaba se contrajo hasta convertirse en una tenue aura. Diego, aún de rodillas, la contempló con asombro. Había algo en su presencia que lo hacía sentir insignificante, y al mismo tiempo, profundamente conectado a ella. ¿Quién eres? Ella caminó hasta él, y cada paso resonaba como un eco de campana. Fui llamada Lisara de las estrellas caídas. Hija del fuego eterno, señora de los ojos dorados. Hace eones, los míos temieron lo que podía hacer. Me sellaron aquí, para que mi poder no destruyera lo que amaba. Y ahora, tú me has devuelto al mundo. Diego retrocedió, pero la espalda chocó contra una pared. Lisara lo siguió con la mirada fija, hasta que quedó frente a él, tan cerca que el aire entre ambos pareció vibrar. ¿Y qué me pasará a mí? Preguntó Diego con la voz quebrada. Ella levantó una mano y la apoyó sobre su pecho, justo donde ardía el símbolo. Sientes el fuego porque compartes mi marca. Tu alma ha sido enlazada con la mía. Cada latido de tu corazón me mantiene despierta. Si tú mueres, volveré a dormir por toda la eternidad. El contacto de su mano no quemaba, pero la sensación era abrumadora. Una corriente de energía subía desde el pecho hasta la garganta, mezclando miedo y algo más profundo, algo que no sabía nombrar. ¿Y si intento romper ese vínculo? Se atrevió a preguntar. Lisara lo miró fijamente, y sus ojos dorados se iluminaron con una intensidad que lo obligó a apartar la vista. Entonces ambos moriríamos. No existe forma de romper una sentencia antigua. Es una unión de destino, no de voluntad. El silencio se extendió entre ellos. Solo se oía el goteo del agua filtrándose desde la roca. Diego se obligó a respirar despacio, intentando asimilar lo imposible. Frente a él, una mujer que parecía un mito viviente le hablaba de maldiciones, poder y eternidad. Pero lo que más lo perturbaba era que, pese al terror, no podía dejar de mirarla. Lisara se apartó lentamente y caminó hacia el altar destruido. Sus dedos rozaron los fragmentos del cristal, que se desintegraban en el aire como arena luminosa. El universo no olvida, Diego, dijo, pronunciando su nombre por primera vez. Él se estremeció. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque ahora todo lo que eres está dentro de mí. Tus recuerdos, tus emociones, tu miedo. Puedo sentirlos como si fueran míos. Diego apretó los puños. Eso no es justo. Ella sonrió, una sonrisa leve, casi melancólica. La justicia no tiene lugar en los designios de los antiguos. Fui condenada por amar, por desobedecer, por usar mi poder para salvar lo que otros querían destruir. Y ahora, el destino me ata a ti. Quizás sea un castigo peor del que imaginé. Lisara se giró para mirarlo, y por un instante, la dureza de su rostro se desvaneció. Había tristeza en sus ojos, una soledad tan profunda que atravesaba cualquier distancia.
Diego sintió una punzada en el pecho, como si compartiera ese dolor. Tal vez era parte de la maldición. O tal vez era algo más humano. Una ráfaga de viento frío recorrió la cámara. En el techo, una grieta se abrió, dejando ver el cielo de Arabón teñido de rojo por las tormentas eléctricas. Lizara levantó el rostro y respiró hondo, como quien saborea la libertad después de una eternidad de encierro. El mundo ha cambiado, susurró. Ya no siento las voces de los míos. Solo ruido y vacío. Diego se levantó, aún inseguro, pero dio un paso hacia ella. Tal vez nadie de tu tiempo siga vivo. Entonces, no tengo hogar. Lo miró directamente. Pero tú, humano, eres mi ancla ahora. Donde vayas, iré. Donde vivas, viviré. Sus palabras pesaban como una promesa. Diego tragó saliva, intentando pensar. El traductor de su casco había colapsado, su comunicador no daba señal. Estaban completamente aislados. De acuerdo, dijo finalmente, con una mezcla de ironía y resignación. Si voy a compartir una maldición contigo, al menos podrías explicarme cómo sobreviviré a todo esto. Lizara se acercó una vez más. Su mano tocó la del humano, y al hacerlo, una corriente de energía lo recorrió. Vio imágenes fugaces en su mente, civilizaciones ardiendo, tronos de fuego, ejércitos arrodillados ante su figura. Vio también una lágrima cayendo de sus ojos antes de que el sello la encerrara. Cuando la visión terminó, Diego estaba jadeando. Lizara lo sostenía por los hombros, y por primera vez su expresión era casi humana. No temas, Diego. No busco destruirte. Pero ahora estamos unidos. Lo quieras o no, nuestros destinos son uno solo. Él la miró en silencio, intentando comprender el alcance de esas palabras. Lizara, la prisionera eterna, acababa de volver al mundo. Y él, un simple explorador terrestre, se había convertido en su guardián, su compañero, o tal vez su prisionero también. La grieta del techo se ensanchó, dejando caer una lluvia helada sobre ambos. Lizara extendió su mano hacia el cielo, y una cúpula de luz dorada los protegió de las gotas. Su mirada se volvió hacia el horizonte, donde rayos azules cruzaban el firmamento. Vendrán por mí, dijo con voz tranquila. ¿Quiénes? Aquellos que temen lo que soy. Los que nunca olvidaron mi nombre. Diego respiró hondo, ajustó su cinturón con las herramientas que le quedaban y la observó con una mezcla de temor y determinación. Entonces será mejor que nos movamos antes de que lleguen. Lizara giró hacia él y, por un instante, algo parecido a una sonrisa auténtica iluminó su rostro. Te queda bien el valor, humano. Pero recuerda, no luchas solo por ti. Cada herida que recibas, la sentiré yo también. Diego asintió. Entonces procuraré no morir. Ambos cruzaron la cámara rota, dejando atrás el altar destruido y los restos de un pasado que había despertado con un beso. La montaña volvió a sellar sus grietas tras ellos, como si el universo intentara ocultar su error. Pero ya era tarde. La maldición se había cumplido. Y, por primera vez en milenios, Lizara no estaba sola. El amanecer sobre Arabón era un espectáculo de fuego y ceniza. Los rayos del sol se filtraban entre las tormentas eléctricas que rodeaban el valle, tiñendo el horizonte de tonos rojos y violetas. Diego y Lizara avanzaban entre las rocas fracturadas, cubriéndose del viento abrasador que soplaba desde las montañas. Cada paso los alejaba del santuario destruido, pero la sensación de peligro no disminuía. Lizara caminaba delante, envuelta en una capa de energía que repelía el polvo y las chispas que caían del cielo. Su cabello, ahora libre, brillaba como metal fundido bajo la luz del amanecer. Diego, a unos metros detrás, trataba de seguirle el ritmo mientras revisaba el escáner de su brazal. El dispositivo emitía una serie de pitidos intermitentes que indicaban la presencia de señales electromagnéticas en el aire. No estaban solos. Hay algo siguiéndonos, dijo con voz tensa. Lo sé, respondió Lizara sin volverse. Los cazadores del imperio sienten cuando una energía prohibida se despierta. Fui su pesadilla durante siglos. No permitirán que vuelva a caminar libremente. El suelo vibró bajo sus pies. Desde las nubes, un enjambre de drones metálicos descendió, alineándose en formación. Sus luces rojas cortaban el aire como cuchillas. Diego se arrodilló y levantó su rifle de energía, pero Lizara extendió una mano hacia él. No dispares. Ellos no son el verdadero peligro. La tierra se abrió a pocos metros. De las grietas surgieron figuras humanoides cubiertas con armaduras negras, sus visores brillando con el mismo tono carmesí que los drones.
El escudo imperial en sus pechos se veía erosionado, como si hubieran estado esperando siglos para cumplir aquella misión. Por orden del trono de Arabón, gritó el líder, entreguen a la entidad prohibida. Cualquier intento de resistencia será considerado un acto de guerra. Diego giró la cabeza hacia Lizara. ¿Entidad prohibida? ¿Eso eres tú? Ella no respondió. Su mirada permanecía fija en los soldados, pero su respiración se había vuelto más profunda, más pesada. El viento comenzó a agitar la arena a su alrededor. Advertencia final, dijo el soldado, alzando su arma. Ríndete, portadora del fuego estelar. Entonces, Lizara habló. Su voz se expandió por el aire como un eco que resonaba dentro del pecho de todos. Jurasteis proteger la vida, no servir a un trono vacío. Vuestro emperador está muerto. Solo su miedo vive a través de vosotros. El comandante levantó el brazo y una lluvia de disparos cayó sobre ellos. Diego instintivamente intentó cubrirla, pero el aire se solidificó frente a ambos, formando una barrera transparente. Las balas de plasma se desintegraban al contacto, como gotas sobre el sol. Lizara bajó lentamente la mano. La barrera se deshizo en una onda expansiva de energía dorada. Los drones explotaron al unísono. Los soldados fueron lanzados hacia atrás como muñecos de trapo. La montaña rugió con cada impacto. Diego se cubrió los oídos, aturdido por la fuerza del estallido. Cuando todo se calmó, solo quedaba el silbido del viento y el olor metálico del aire. Lizara caminó entre los cuerpos caídos, con una expresión que mezclaba ira y tristeza. No me obliguen a destruir más, murmuró. Diego la siguió, observando cómo cada paso que daba hacía brotar chispas doradas del suelo. ¿Qué eres exactamente?, preguntó con voz baja. Ella se detuvo y lo miró. Soy lo que queda de un tiempo donde los mundos obedecían a la voluntad. Antes de que el miedo lo convirtiera todo en cadenas. Su voz no sonaba arrogante. Sonaba dolida, como si cada palabra pesara siglos. Diego intentó buscar algo que decir, pero su atención se desvió al símbolo en su pecho. La marca seguía ardiendo, pero ahora su brillo era intermitente, sincronizado con el de Lizara. Sigo sintiendo tu energía, dijo él, tocándose el pecho. Es natural. Estamos unidos. Cuando uso mi poder, el vínculo reacciona. Si abuso de él, ambos pagaremos el precio. Diego asintió, intentando mantener la calma. Se acercó a ella, y por un instante, sus miradas se encontraron. Entonces déjame ayudarte a controlarlo. Si compartimos esta maldición, al menos puedo hacer algo útil. Lizara lo observó en silencio. En su mirada había una chispa diferente, una duda que no era debilidad, sino curiosidad. Tu cuerpo no está hecho para contener fuego estelar, dijo finalmente. Si lo intentas, te consumirá. Ya sentí lo que es morir un poco cuando te besé, respondió con una media sonrisa. No creo que esto pueda ser peor. Por primera vez, Lizara sonrió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en medio del caos tenía el poder de detener el tiempo. Avanzaron juntos hasta el borde del valle. A lo lejos, un océano oscuro se extendía bajo un cielo cubierto de relámpagos azules. Diego activó el mapa holográfico de su brazal. Había una antigua estación minera abandonada a unos kilómetros al sur. Podemos refugiarnos allí. Si las tormentas electromagnéticas se intensifican, los cazadores no podrán rastrearnos. Lizara asintió. Llévame hasta allá. Pero recuerda, Diego, mi libertad tiene un precio. Si los tuyos descubren quién soy, te usarán como un arma. Las palabras lo hicieron estremecerse. Mientras caminaban hacia el horizonte, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Su beso no solo había liberado a una prisionera, sino también una fuerza que los gobiernos galácticos temerían. Y él era ahora parte de esa fuerza, parte de algo que el universo entero querría encerrar otra vez. La noche cayó antes de llegar a la estación. Acamparon entre las rocas, cerca de un río helado que reflejaba las luces del cielo. Diego encendió un pequeño fuego con una chispa eléctrica. Lizara lo observaba en silencio, como si aquel simple acto humano la fascinara. ¿Por qué me miras así?, preguntó él. Porque tu fragilidad me desconcierta. En tu mundo, el fuego sirve para calentar y no para destruir. En el mío, el fuego siempre fue castigo. Diego sonrió suavemente. Entonces esta noche, que el fuego sea un símbolo de vida, no de muerte. Lizara se sentó junto a él, con la mirada fija en las llamas. Durante un largo rato no hablaron. Solo el crepitar del fuego y el murmullo del viento llenaban el silencio.
Finalmente, ella murmuró con voz casi inaudible. Hace siglos, alguien me dijo eso mismo antes de traicionarme. Diego la miró con seriedad. Yo no soy esa persona. Ella giró el rostro hacia él, y sus ojos dorados se suavizaron. Por primera vez desde que despertó, Lizara no parecía una diosa ni una amenaza. Solo una mujer que había perdido demasiado. El fuego reflejaba su luz en sus rostros. Y mientras las sombras danzaban entre ellos, la antigua prisionera y el humano comprendieron que la línea entre el destino y la elección acababa de volverse invisible. En el cielo, una nave imperial cruzó a lo lejos, buscando señales de energía. Diego no lo notó, pero Lizara sí. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Sabía que vendrían más. Sabía que la guerra no había terminado. Pero por primera vez en milenios, sentía algo más fuerte que la furia. Sentía esperanza. La noche se había vuelto interminable en el planeta Arabón. Las tormentas eléctricas rugían en la distancia como bestias dormidas, pero en aquel pequeño refugio improvisado entre rocas, el tiempo parecía haberse detenido. Diego y Lizara permanecían junto al fuego, cuyos reflejos dorados iluminaban tenuemente la piedra húmeda y el brillo en los ojos de ella. Lizara observaba las llamas con una fascinación casi infantil. Pasaba los dedos por el aire, haciendo que el fuego danzara según su voluntad. Diego la contemplaba en silencio, sin saber si admirarla o temerla. Cada vez que ella respiraba, sentía en su pecho el eco de ese movimiento, como si compartieran un mismo corazón. «No duermes», dijo ella de repente, sin apartar la vista del fuego. «No puedo», respondió Diego. «Cada vez que cierro los ojos, veo cosas. Imágenes que no son mías. Batallas, ciudades ardiendo, rostros que nunca conocí. Son mis recuerdos. El vínculo los atraviesa sin barreras. Lo que fui, lo que perdí, ahora fluye a través de ti». Diego pasó una mano por su rostro, exhausto. «No sé cuánto más podré soportar eso. No solo siento tus recuerdos. También tus emociones. Tu rabia, tu tristeza, y algo más, algo que no puedo nombrar». Lizara giró lentamente hacia él. Su mirada era penetrante, pero no hostil. «Eso último que sientes, humano, no es parte de la maldición. Es tuyo». El silencio cayó entre ambos. El fuego chisporroteó. Diego desvió la mirada hacia la oscuridad. «No puede ser amor, si es lo que insinúas. Apenas te conozco. Tal vez no sea amor aún», replicó ella suavemente. «Pero el corazón humano es curioso. Busca calor incluso en medio de la condena». Diego no supo qué responder. Las palabras de Lizara se deslizaban dentro de él como un veneno dulce, imposible de rechazar. Había algo en su voz, en su manera de hablar, que lo atraía de forma irremediable. Era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo desarmaba. Después de unos minutos, ella rompió el silencio. «Cuando estaba encerrada, soñaba con voces humanas. Los antiguos me condenaron a oír sus oraciones, sus guerras, sus nacimientos. Escuchaba sus canciones desde mi prisión. Cada una era un fragmento de vida que no podía tener. Y ahora estás aquí, respirando junto a mí. No comprendes cuánto significa eso». Sus palabras flotaron en el aire con un peso extraño, entre melancolía y anhelo. Diego la observó y vio, por primera vez, no a la criatura inmortal de las leyendas, sino a una mujer que había pasado eternidades sola. Una mujer que había olvidado cómo era el contacto humano, el sonido de una risa sincera, el calor de una mirada. «¿Por qué te encerraron, Lizara?», preguntó finalmente. Ella tardó en responder. Sus ojos dorados se oscurecieron, como si recordara algo demasiado doloroso. «Porque los míos temían lo que no podían controlar. Fui creada para mantener el equilibrio entre mundos, pero amé a quien no debía. Un hombre mortal, un soldado del imperio. Cuando lo protegí de la destrucción, los consejos me acusaron de traición. Mi poder se volvió una amenaza. Y me sellaron bajo la montaña, condenada a dormir hasta que un beso profanara el sello». Diego sintió una punzada en el pecho. Ahora entendía mejor la tristeza que había visto en ella. «Entonces, al romper tu prisión, liberé algo más que a una antigua guerrera. Liberé una historia que el universo quiso olvidar». Lizara lo miró fijamente, y por un instante sus pupilas parecieron centellear con lágrimas. «Y ahora eres parte de ella». El fuego comenzó a apagarse lentamente. Diego arrojó otro trozo de metal combustible al centro, y una llamarada volvió a iluminar el rostro de Lizara. La luz la envolvía como si el fuego la reconociera. «¿Puedo preguntarte algo?»,
dijo él en voz baja. Cuando dijiste que compartimos el mismo corazón, ¿significa que puedes sentir lo que yo siento también? Lisara asintió sin apartar la vista del fuego. Sí, puedo oír tus pensamientos cuando tu mente se agita, y tus emociones me golpean como olas. Puedo sentir tu miedo, y tu deseo. Diego se tensó. Ella giró lentamente hacia él, acercándose apenas unos centímetros. Eres transparente, Diego. Eres fuego sin control. Y eso me intriga. El aire entre ellos se cargó de electricidad. El vínculo vibró con una intensidad que casi dolía. Diego sintió el calor de su respiración y el impulso incontenible de acortar la distancia. Pero Lisara, de repente, se apartó. No debemos, susurró, con voz temblorosa. Si el vínculo se fortalece demasiado, nuestras almas se fundirán por completo. No habrá un tú ni un yo. Solo una existencia compartida, sin límites ni retorno. ¿Y eso te asusta?, preguntó Diego. No me asusta, respondió ella con sinceridad. Me tienta. Sus palabras lo dejaron sin aliento. Ella se levantó, se alejó unos pasos y alzó la vista al cielo, donde los relámpagos danzaban entre las nubes. Debemos movernos al amanecer. El imperio sabrá que sigo viva. No descansarán hasta encontrarnos. Diego asintió, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Pero la conexión era demasiado fuerte. Podía sentir en su mente las emociones de Lisara, tan vívidas que casi parecían suyas: confusión, deseo, miedo, esperanza. Sin darse cuenta, se acercó a ella hasta quedar a su lado. No estás sola, Lisara. Ella lo miró de reojo, y por primera vez en milenios, su expresión se suavizó. Lo sé, dijo, apenas en un suspiro. Y eso es lo que más me preocupa. El fuego terminó de apagarse, dejando solo el resplandor azul de las tormentas lejanas. Ambos permanecieron allí, en silencio, sintiendo el calor invisible de su unión. Ninguno habló más, pero no hacía falta. Sus mentes ya conversaban en un lenguaje que solo ellos comprendían. Cuando el primer rayo de luz cruzó el horizonte, Lisara se levantó con una determinación renovada. Su energía había vuelto a brillar, dorada y poderosa. El día será largo, dijo ella. Los cazadores no están lejos. Diego tomó su equipo, ajustó el cinturón y se colocó junto a ella. Entonces que empiece el día. Caminaron juntos hacia la tormenta, con el viento empujándolos como si el planeta entero los observara. A cada paso, el vínculo latía con más fuerza, uniendo sus almas, desdibujando los límites de lo humano y lo eterno. En algún lugar del universo, las antiguas voces de los dioses olvidados murmuraban, reconociendo el renacer de aquello que una vez quisieron destruir, el poder de un amor destinado a desafiar al tiempo mismo. El amanecer en Arabón fue breve y violento. Las nubes eléctricas se abrieron como heridas en el cielo, dejando ver una claridad rojiza que apenas duró unos minutos antes de que las tormentas regresaran. Diego y Lisara se desplazaban a través de un desfiladero profundo, buscando el refugio de una antigua estación minera que su escáner había detectado la noche anterior. El viento les golpeaba el rostro con arena metálica, y cada relámpago iluminaba por instantes las figuras lejanas de las torres imperiales. El silencio entre ambos era denso. No era incomodidad, sino una tensión contenida que crecía desde lo más profundo del vínculo. Cada vez que Lisara alzaba la vista para examinar el horizonte, Diego sentía una corriente de energía recorriéndole los brazos. Cada vez que él pensaba en ella, su pecho ardía con un calor que no pertenecía a este mundo. Era una conexión tan intensa que empezaba a asustarlo. «Nos siguen», dijo ella de pronto, deteniéndose en seco. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Diego, ajustando su visor térmico. «No necesito sensores. Puedo sentir su hambre. Les enseñaron a cazarme hace milenios». A lo lejos, un rugido metálico atravesó las nubes. Diego levantó la vista y vio 3 naves negras surcando el cielo, moviéndose con precisión de máquinas vivas. De sus vientres se desplegaron cápsulas que descendieron envueltas en fuego, impactando contra el suelo con fuerza suficiente para sacudir la tierra. «Tienen localizadores», dijo Diego mientras buscaba cobertura tras una roca. «Nos rastrean por el flujo de energía». «Mi energía», corrigió Lisara. «Me siguen a mí». De las cápsulas emergieron figuras encorvadas cubiertas de armaduras de combate. Los cazadores imperiales. Eran híbridos, mitad carne y mitad acero, diseñados para resistir entornos imposibles y perseguir a presas que ningún humano podría enfrentar. Sus visores brillaban con luz roja, sincronizados en una sola conciencia colectiva.
Lizara respiró hondo y se adelantó unos pasos. Quédate atrás. Ni hablar, replicó Diego, encendiendo su rifle. El primer disparo de los cazadores atravesó la roca y explotó cerca de sus pies. Diego rodó por el suelo y respondió con una ráfaga precisa, derribando a uno. Pero los demás avanzaron sin detenerse, imparables, como si el miedo no existiera en su programación. Lizara levantó ambas manos. El aire a su alrededor se tornó denso, vibrante. Los ojos dorados se iluminaron, y una ola de energía surgió de su cuerpo, barriendo el campo de batalla como un vendaval ardiente. Los cazadores fueron lanzados por los aires, sus armaduras destrozadas por la fuerza invisible. El suelo se agrietó. Diego apenas logró mantenerse en pie mientras una tormenta de arena dorada se elevaba a su alrededor. Lizara, basta. Nos vas a enterrar a los dos. Ella no lo escuchaba. Estaba inmersa en su poder, una diosa desatada en medio del caos. Pero el vínculo ardió entre ellos. Diego sintió su energía fluyendo dentro de su cuerpo, el calor subiendo por su pecho, el peso de 1000 emociones mezcladas con el poder estelar que ella liberaba. Corrió hacia ella, la tomó por los hombros y gritó con todas sus fuerzas. Lizara, mírame. Sus ojos se encontraron. La energía se quebró en un instante, disipándose como humo. Los cazadores que aún quedaban cayeron al suelo, inertes. Lizara jadeaba, temblando. Diego aún la sostenía. La luz dorada que la envolvía se desvanecía lentamente, dejando ver en su rostro una expresión de agotamiento y miedo. No, quería hacerlo, susurró ella. Pero cuando siento peligro, el fuego actúa por sí solo. No sé detenerlo. Diego la miró con compasión. Entonces déjame ayudarte. No estás sola. Ella lo observó en silencio, todavía con el pecho agitado. Durante un momento, el viento pareció detenerse. Lizara bajó la cabeza, y su voz se quebró ligeramente. No lo entiendes, Diego. Mi poder destruyó imperios. Mi fuego consume todo lo que toca. Si lo comparto contigo, te destruiré también. Ya lo compartes, respondió él, mostrando el brillo que emanaba del símbolo grabado en su pecho. Desde el primer beso. Lizara levantó la mano y rozó la marca con los dedos. El contacto hizo que ambos sintieran una oleada de calor, una mezcla de energía y deseo que los dejó sin aliento. Durante un instante, el mundo desapareció. No había cazadores, ni montañas, ni guerra. Solo ellos dos y el pulso sincronizado de sus corazones. Cuando el hechizo se rompió, Diego apartó la mirada, intentando recuperar el control. Tenemos que irnos antes de que lleguen refuerzos, dijo. Lizara asintió, aunque seguía mirándolo con algo nuevo en los ojos. No era solo gratitud. Era una chispa que había estado dormida durante siglos. Caminaron hasta llegar a la entrada de la vieja estación minera. Las puertas estaban medio derruidas, cubiertas de óxido, pero aún resistían. Diego utilizó una descarga de energía para abrir un hueco suficiente. Dentro, el aire olía a metal y polvo. Aquí estaremos a salvo por ahora, dijo, dejando caer su mochila. Lizara recorrió el lugar con la mirada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones humanas, nombres tallados por mineros que jamás imaginaron que una reina estelar caminaría entre sus sombras. Diego encendió una lámpara portátil. Lizara se sentó en una roca, en silencio, y durante varios minutos no dijo nada. Finalmente habló, con voz baja. Cuando te miro, siento que recuerdo algo que no debería. Un eco de lo que perdí. ¿A quién? Preguntó Diego, aunque ya intuía la respuesta. A aquel que una vez amé. Un hombre que, como tú, creyó que podía salvarme. Pero terminó siendo mi perdición. El silencio volvió a apoderarse de la mina. Diego se sentó frente a ella, con la mirada fija en el suelo. No soy él. Lo sé. Y eso me da miedo, susurró ella, porque contigo no siento la culpa del pasado. Solo la necesidad de quedarme. Sus palabras se quedaron flotando entre ellos. Diego no respondió. Solo se inclinó un poco hacia adelante, sin pensarlo demasiado, atraído por esa mezcla de vulnerabilidad y poder que emanaba de ella. Lizara no se apartó. Por un instante, sus rostros quedaron a escasos centímetros. El vínculo vibró, y un resplandor suave los envolvió a ambos. Lizara cerró los ojos y apoyó su frente contra la de él. Si seguimos así, dijo en un susurro, nuestras almas se unirán del todo. No habrá retorno. Entonces deja que el universo decida, contestó Diego, apenas audiblemente. El contacto fue breve,
pero suficiente para que el fuego que ardía en sus corazones se encendiera de nuevo. El vínculo se fortaleció, invisible, eterno, inquebrantable. Fuera, las naves imperiales volvían a moverse entre las nubes, rastreando la energía que habían perdido. La caza apenas comenzaba, y el imperio no descansaría hasta encontrar a la mujer que había desafiado la muerte. Dentro de la mina, el silencio reinaba. Lizara dormía por primera vez desde su despertar, con la cabeza apoyada en el hombro de Diego. Él permanecía despierto, vigilante, observando las sombras. En su interior, sabía que el vínculo los llevaría a una guerra que ninguno podría evitar. Pero en ese momento, mientras la respiración de Lizara se mezclaba con la suya, solo existía una certeza: no volvería a dejarla sola. Y aunque no lo sabía aún, el imperio ya había enviado algo más peligroso que sus cazadores. Habían desatado a los guardianes del juicio eterno. El amanecer apenas se insinuaba en la superficie de Arabón cuando la vieja estación minera comenzó a vibrar. No era un temblor natural, sino el eco de algo más profundo, como si el propio planeta respondiera al poder que dormía en su interior. Diego abrió los ojos de golpe. Lizara ya estaba despierta, sentada a unos metros de él, observando el símbolo que brillaba en su pecho. Su rostro, iluminado por la tenue luz del amanecer, parecía esculpido en piedra y fuego. «Estás cambiando», dijo ella sin mirarlo. Diego se incorporó lentamente, aún medio aturdido por el cansancio. «¿Qué quieres decir? Tu energía está adaptándose a la mía. No debería ser posible. Eres humano. Tu cuerpo no puede contener el fuego estelar sin quemarse desde dentro». Diego bajó la vista. El símbolo en su pecho latía al mismo ritmo que el de Lizara, cada pulsación acompañada de un calor que se extendía por todo su cuerpo. No sentía dolor, sino una fuerza nueva, poderosa, casi embriagadora. «No me está matando», dijo con calma. «Me está fortaleciendo». Lizara lo miró con preocupación, sus ojos dorados reflejando la luz como brasas encendidas. «Esa sensación es una trampa. El fuego da poder, pero también hambre. Una vez lo pruebes, querrás más. Y cada intento te acercará a la locura». Diego se puso de pie. El suelo retumbó bajo sus botas. Extendió una mano y, por primera vez, una pequeña esfera de energía dorada surgió de sus dedos. La observó maravillado, incapaz de negar el asombro que sentía. «Entonces enséñame a controlarlo». Lizara se levantó lentamente, y su aura dorada llenó el espacio como una marea silenciosa. Caminó hacia él y tomó su mano entre las suyas. El contacto fue como una descarga eléctrica. «Si aceptas mi enseñanza, también aceptarás el precio», dijo con voz baja, casi ritual. «Cada paso hacia el poder nos unirá más. Cada respiración compartida borrará una parte de lo que somos hasta que no exista diferencia entre tú y yo». Diego sostuvo su mirada sin vacilar. «Ya estamos unidos, Lizara. No hay vuelta atrás». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella cerró los ojos y asintió. «Entonces empecemos». La cámara tembló cuando Lizara levantó las manos. Las piedras flotaron en el aire, envueltas en una luz dorada. «El fuego estelar no se invoca», explicó con calma. «Se despierta. Está en cada respiración, en cada célula. No es poder, es vida. Pero quien lo confunde con fuerza, termina siendo consumido». Diego respiró hondo y trató de sentir lo que ella decía. Cientos de imágenes cruzaron por su mente: las tormentas, el sonido de los cazadores, la mirada de Lizara cuando lo protegió. Y en medio de todo, un pulso interior, un latido profundo que no pertenecía solo a él. Abrió los ojos y, por primera vez, vio la energía moverse a su alrededor. Era como una corriente invisible que lo rodeaba, fluyendo hacia Lizara y de vuelta hacia él. «Eso es», susurró ella. «No luches contra el flujo. Déjalo entrar». El poder recorrió su cuerpo. Diego sintió que el aire se espesaba, que el mundo se ralentizaba. Su mente se expandía, percibiendo cada partícula a su alrededor. Pero junto a esa claridad, llegó algo más oscuro, una voz que susurraba desde el fondo de su conciencia, una invitación al dominio absoluto. «Puedo sentirlo», murmuró con el ceño fruncido. «Es como si algo dentro de mí quisiera más». «Es la tentación del fuego», respondió Lizara con tono grave. «Si lo dejas crecer sin equilibrio, se volverá tu amo». La energía se disipó de golpe. Diego cayó de rodillas, jadeando. Lizara lo sujetó antes de que tocara el suelo. «Tranquilo. Aún no estás listo para sostenerlo». «Lo vi», dijo entre respiraciones.
Vi tu pasado. Vi el momento en que te sellaron. Lizara se tensó. Eso no es posible. Vi a los consejos rodeándote. Vi cómo te acusaban de amar a un mortal. Y vi el fuego destruyéndolo todo. Ella apartó la mirada, con una mezcla de furia y tristeza en el rostro. Te advertí que el vínculo no conoce límites. Mis recuerdos son una herida abierta. No los toques, Diego. No puedo evitarlo, replicó él con voz suave. Cada vez que te toco, siento tu dolor. Y no quiero que cargues con eso sola. Lizara lo observó durante unos segundos eternos. Luego, sin decir nada, apoyó una mano en su rostro. No sabes lo que estás ofreciendo. Mi alma es un abismo. Si te acercas demasiado, caerás conmigo. Entonces caeremos juntos, respondió él. Ella cerró los ojos. La distancia entre ambos desapareció. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, cargado de energía y fuego. La temperatura del aire se elevó. La mina entera pareció respirar con ellos. Una ráfaga de luz los envolvió, fundiendo por un instante sus conciencias. Diego sintió lo que ella sentía, siglos de soledad, la traición, la rabia contenida, el amor perdido. Y entre todo eso, algo nuevo, algo que renacía en ese momento. Amor otra vez, pero diferente. Más humano. Más real. Cuando se separaron, Lizara tenía lágrimas en los ojos. Acabas de romper una de las leyes más antiguas del cosmos, susurró. Has unido tu alma a una inmortal. El silencio fue absoluto. Diego tomó aire y la miró con serenidad. No me importa. No nací para obedecer leyes que matan el amor. Ella sonrió apenas, con una mezcla de ternura y resignación. Eres más temerario de lo que imaginé. Y por eso temo por ti. El imperio ya sabe que te he marcado. Te buscarán no solo por mí, sino porque ahora eres parte del fuego. Diego frunció el ceño. Entonces tendrán que enfrentarse a los dos. Lizara se alejó un paso, extendió los brazos y cerró los ojos. Una ola de energía recorrió la mina, iluminando las paredes con runas antiguas. Vendrán pronto, dijo con voz firme. Pero antes de eso, debo mostrarte algo. Las rocas del fondo se separaron, revelando un pasadizo oculto. Dentro, un resplandor dorado pulsaba lentamente, como un corazón vivo. Este es el núcleo de Arabón, explicó ella. Es la fuente de mi poder, el fuego que los antiguos sellaron conmigo. Si cae en manos del imperio, el universo se apagará. Diego se acercó, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. Entonces lo protegeremos. No. Lizara negó lentamente. Lo sellaremos juntos. Esta vez, no con cadenas ni sacrificios, sino con un juramento. Ambos colocaron sus manos sobre el núcleo. El calor era insoportable, pero el vínculo entre ellos lo sostenía. La energía del planeta fluyó a través de sus cuerpos, fusionándose, creando algo nuevo. Por un instante, Diego y Lizara no fueron dos entidades separadas, sino una sola presencia, una misma llama que ardía en silencio. Cuando el resplandor cesó, el núcleo quedó dormido, oculto bajo un velo de energía viva. Lizara cayó de rodillas, exhausta. Diego la tomó en brazos y la sostuvo contra su pecho. Lo hicimos, susurró él. Sí, respondió ella, apenas audible. Pero ahora saben dónde estamos. El rugido de los motores resonó en la distancia. Desde las alturas, una flota imperial descendía entre las nubes. Diego levantó la vista, y por un instante, la determinación en sus ojos fue idéntica a la de Lizara. Entonces que vengan. No huiremos más. Lizara sonrió débilmente y apoyó la cabeza sobre su pecho. Hablas como si el fuego ya te perteneciera. Tal vez siempre me perteneció, dijo él, mirando el cielo. Solo necesitaba encontrar a quien me enseñara a despertarlo. Y mientras las sombras de las naves se cernían sobre ellos, una nueva luz comenzó a brillar desde el interior de la mina. Era la unión de dos almas, un fuego que ni los dioses antiguos habían previsto. Un poder nacido no del odio, sino del amor. El mismo amor que pronto pondría al imperio de rodillas. La superficie de Arabón se estremeció bajo la sombra de la flota imperial. Las naves descendían en formación perfecta, brillando con luces rojas que se reflejaban en los picos de obsidiana del valle. Diego y Lizara, aún dentro de la antigua mina, podían sentir el zumbido grave de los motores resonando a través del suelo. Cada vibración era una advertencia. El imperio había llegado, y no se detendría hasta recuperar lo que consideraba suyo. Lizara se puso en pie lentamente.
Su mirada era serena, pero en su pecho ardía un fuego contenido. No pensaba enfrentarme a ellos de nuevo, murmuró. Juré que nunca más usaría mi poder contra los hijos del cosmos. No tienes elección, replicó Diego. Si te entregas, volverán a encerrarte. Y esta vez no habrá montaña capaz de contenerte. Ella lo miró con un brillo extraño en los ojos, como si la determinación de Diego le resultara tan admirable como temeraria. Eres demasiado joven para entender lo que significa desafiar un imperio. Tal vez, dijo él, pero también soy lo bastante humano para hacerlo de todos modos. El eco de explosiones retumbó en la distancia. Las tropas de asalto aterrizaban en los alrededores, desplegándose como un enjambre oscuro. Diego comprobó su arma, aunque sabía que contra ellos no tendría demasiadas oportunidades. ¿Qué tan poderosos son?, preguntó. Cada uno lleva en su interior una parte del alma de los antiguos jueces, respondió Lizara. No son soldados. Son guardianes del juicio eterno. Fueron creados para detenerme, y solo yo puedo acabar con ellos. Un destello dorado recorrió su piel mientras hablaba. El aire comenzó a vibrar. Diego la miró maravillado. Era como ver al amanecer tomar forma humana. Si vas a luchar, dijo, no lo harás sola. No lo entiendes, Diego. Si me tocan, el vínculo se activará. Todo lo que me ocurra a mí, lo sentirás tú. Cada herida, cada descarga, cada golpe. Entonces compartiré también eso contigo. Lizara lo observó en silencio. Había algo en su voz que no admitía réplica, una fuerza tan pura que ni siquiera ella, con siglos de sabiduría, pudo contradecir. Los primeros cazadores aparecieron en la entrada de la mina. Sus armaduras brillaban con símbolos antiguos y su paso era perfectamente sincronizado. Detrás de ellos, 3 figuras encapuchadas descendieron lentamente del aire. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras blancas sin ojos. Lizara de las estrellas caídas, proclamó la figura central, con una voz profunda y resonante. En nombre del trono y de las leyes primordiales, quedas condenada nuevamente al sello eterno. Entrégate o perecerás junto a tu enlace humano. Lizara dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio con una energía que hizo temblar las paredes. Ya enfrenté vuestro juicio una vez. Y sobreviví. Entonces morirás 2 veces, replicó el juez. La explosión de energía fue inmediata. Un rayo azul atravesó el aire, impactando contra el suelo donde ella se encontraba. Diego la cubrió instintivamente, pero una barrera invisible los protegió. Lizara levantó la vista, su mirada encendida como una tormenta solar. Si este es el juicio, que empiece. El fuego estelar estalló desde su cuerpo. Las rocas se fundieron, el aire se volvió líquido, y los cazadores fueron arrasados por una ola de luz. Diego sintió el poder fluir a través del vínculo, un torrente ardiente que casi lo hizo perder el sentido. Pero no se detuvo. Usó la energía que ella liberaba para canalizarla, devolviéndola en forma de rayos concentrados que impactaron sobre los guardianes. Por primera vez, Lizara no estaba sola en la batalla. El fuego y la humanidad luchaban como un solo ser. Las figuras encapuchadas se movían con rapidez imposible, invocando cadenas de energía que se lanzaban contra ellos. Una de las cadenas alcanzó a Diego, envolviéndolo en un brillo oscuro. Su cuerpo se arqueó de dolor, y Lizara gritó su nombre. La rabia la desbordó. El suelo se abrió bajo sus enemigos. Columnas de fuego ascendieron como lanzas vivas. Uno de los jueces fue consumido completamente por la energía dorada. Los otros 2 se apartaron a tiempo, pero sus máscaras se agrietaron. El vínculo la corrompe, dijo uno. Ya no es pura. Su esencia se mezcla con la carne humana. Y eso la hace impredecible, respondió el otro. Lizara se arrodilló junto a Diego. Sus manos temblaban al tocarlo. Te lo advertí, susurró. Cada golpe contra mí también te destruye. Entonces, dijo él, respirando con dificultad, úsalo. Usa el vínculo. No lo temas. Ella comprendió lo que quería decir. Cerró los ojos, concentrando todo su poder. El fuego de ambos comenzó a entrelazarse. La mina se iluminó como un segundo sol. Diego sintió como su cuerpo se fundía con el de ella, como el calor se transformaba en fuerza. No eran 2 luchando, sino una sola entidad. Los jueces intentaron atacarlos de nuevo, pero ya era tarde. Lizara y Diego se levantaron, fusionados por la energía del vínculo. La luz que emanaban era tan intensa que las sombras huyeron del lugar. Con un movimiento de su mano, Lizara desintegró las cadenas que los rodeaban. Con otro,
levantó del suelo a los 2 jueces restantes. ¿Queréis juicio? Dijo con voz firme. Aquí lo tenéis. Los 2 seres fueron envueltos en llamas doradas. Gritaron sin emitir sonido, evaporándose en la luz. En cuestión de segundos, la mina quedó en silencio. Solo el sonido de sus respiraciones llenaba el aire. Diego cayó de rodillas, exhausto. Lizara lo sostuvo, pero también estaba débil. El poder que habían liberado era tan inmenso que había dejado marcas en el espacio. El aire olía a metal fundido. Lo hicimos, susurró él, jadeando. Sí, respondió ella, apoyando su frente en la suya. Pero no hemos ganado aún. Los dioses antiguos sentirán lo que hemos hecho. Nadie desafía al juicio eterno y queda sin castigo. Entonces que vengan, dijo Diego con una sonrisa cansada. No me importa lo que sean. Mientras tú estés conmigo, no me arrodillaré ante nadie. Lizara lo miró en silencio. Su expresión, antes indomable, se suavizó. Había ternura en su mirada, pero también un miedo profundo. No comprendes lo que has provocado. Al compartir mi esencia, te has convertido en algo que el universo no tolera, un humano con el fuego estelar en su sangre. Diego tomó su mano. Tal vez eso sea lo que el universo necesita. Ella lo observó unos segundos más, y luego, sin decir palabra, lo besó. Fue un beso largo, cargado de energía, dolor y promesa. El fuego dorado los envolvió a ambos una vez más, pero esta vez sin rabia ni destrucción. Era un fuego sereno, creador, que los unía más allá del cuerpo. Cuando se separaron, Lizara levantó la vista hacia el túnel que conducía al exterior. Vendrán los consejos. Y cuando lo hagan, no buscarán encarcelarme a mí. Vendrán por ti, porque ahora tú eres el portador del fuego. Entonces nos tendrán que destruir a los 2. Ella asintió lentamente. Así será. Salieron juntos al amanecer. El cielo ardía con luces de batalla, pero el aire estaba en calma. Diego entrelazó sus dedos con los de ella mientras caminaban entre las ruinas humeantes. No sabían si el futuro les ofrecería redención o condena, pero en ese instante, el universo entero pareció contener la respiración. El juicio había terminado, pero una nueva era acababa de comenzar. El imperio, los consejos, los dioses mismos pronto conocerían el significado de una unión que ni el tiempo ni el poder podían romper. Y en el corazón de esa unión, una verdad latía como una llama eterna. El amor era más fuerte que cualquier sentencia. El amanecer sobre Arabón fue distinto a todos los anteriores. El cielo ya no ardía con los tonos violentos de las tormentas, sino que se abría en una calma luminosa, con nubes doradas que se disolvían lentamente sobre las montañas. El planeta parecía respirar al ritmo del fuego que había despertado en su núcleo, el mismo fuego que ahora latía en los corazones de Diego y Lizara. Habían caminado durante horas lejos de las ruinas de la mina, siguiendo el cauce seco de un río antiguo que serpenteaba entre colinas de piedra roja. El silencio que los acompañaba no era pesado, sino sereno, lleno de una paz que ninguno de los 2 había sentido en mucho tiempo. Lizara observaba el horizonte, con los cabellos dorados moviéndose al compás del viento. Su rostro, antes tenso y marcado por la furia del pasado, se había suavizado. En su mirada ya no había odio ni culpa, solo una melancolía tranquila, casi humana. Diego la observaba con una mezcla de admiración y ternura, sabiendo que bajo aquella serenidad se escondía un poder que había hecho temblar a los dioses. El cielo está cambiando, dijo ella con voz baja. El planeta despierta. Ya no me teme. Quizás nunca te temió, respondió Diego. Tal vez solo esperaba que recordaras quién eras realmente. Ella sonrió con dulzura. Tú hablas como si conocieras la verdad del universo. Solo conozco una, dijo él, mirándola. Que nada que nazca del amor puede ser un error. Lizara bajó la mirada. Por primera vez en siglos, sintió que aquellas palabras eran verdad. Había creído que su amor pasado la había condenado, que su compasión era una debilidad que la había llevado al exilio eterno. Pero ahora, junto a aquel humano, comprendía que el amor no era su castigo, sino su salvación. Caminaron hasta que el terreno se abrió ante ellos en una llanura cubierta de hierba azul, donde los rayos del sol reflejaban destellos dorados en cada hoja. A lo lejos, el mar de Arabón brillaba como un espejo líquido, extendiéndose hasta el infinito. Diego se detuvo y respiró profundamente. Aquí podríamos quedarnos, dijo con una sonrisa cansada. Nadie nos encontrará. Ni el imperio, ni los dioses. Lizara lo miró en silencio, como si evaluara aquellas palabras no con lógica, sino con el corazón. ¿Y si el universo vuelve a buscarnos?
Preguntó. Entonces lo haremos esperar. Ella rió, una risa suave que parecía hacer vibrar el aire. Era la primera vez que Diego la oía reír así, libre de dolor. Se acercó a ella, tomó su mano, y juntos caminaron hacia el mar. Las olas eran cálidas, llenas de luz. Lizara se arrodilló en la orilla, dejando que el agua le mojara las manos. Por un momento, el reflejo del sol sobre el agua se mezcló con el brillo natural de su piel, y Diego sintió que estaba viendo un milagro. Cuando los antiguos me sellaron, dijo ella, me arrebataron todo lo que amaba. Mi poder, mi libertad, mi humanidad. Pero no pudieron apagar lo que realmente soy. Diego se arrodilló junto a ella. ¿Y qué eres ahora? Lizara giró el rostro hacia él, con los ojos ardiendo como amaneceres. Soy lo que me hiciste recordar que podía ser, una mujer viva. El viento sopló entre ellos, levantando gotas de agua que brillaban como cristales suspendidos. Diego la miró en silencio, sin palabras. Solo tomó su rostro entre las manos y la besó. No hubo fuego esta vez ni destellos de energía. Solo calor humano, verdadero, profundo. Cuando se separaron, Lizara apoyó su frente contra la de él. El vínculo sigue latiendo, dijo, pero ya no como una cadena. Ahora respira con nosotros. Entonces que respire eternamente. Se quedaron allí largo rato, viendo cómo el sol subía sobre el mar. Los días siguientes fueron diferentes. Diego construyó un refugio con los restos de una antigua nave, mientras Lizara ayudaba a purificar el entorno. Las plantas crecían más rápido donde ella caminaba. El aire se volvió más limpio, las aguas más claras. El planeta parecía sanar con cada paso que daban. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo y las constelaciones reflejaban su brillo sobre el océano, Diego se tumbó junto a Lizara en la arena. Ella lo observó, con el cabello dorado extendido sobre el suelo como un manto de fuego dormido. En otro tiempo, dijo ella, las estrellas eran mis hermanas. Brillaban conmigo. Pero ahora prefiero mirarlas desde aquí, contigo. Y ellas te envidian, respondió Diego sonriendo. Porque aunque siguen ardiendo, ninguna ha conocido el amor. Lizara lo besó de nuevo, y el mar pareció encenderse con su luz. Durante un momento, el universo entero guardó silencio. No había dioses, ni juicios, ni reinos. Solo dos almas que habían desafiado al tiempo y ganado. En los meses que siguieron, la historia de Lizara y Diego se convirtió en una leyenda. Los pueblos del sistema hablaban de un planeta donde las tormentas habían cesado, donde una luz dorada curaba la tierra y el aire se llenaba de canciones. Algunos decían que era una nueva era, otros que los dioses habían sido perdonados por fin. Pero nadie sabía la verdad, que todo había comenzado con un simple beso en una tumba olvidada. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Lizara y Diego se sentaron sobre una roca frente al mar. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y él la rodeó con un brazo. ¿Crees que el universo recordará lo que hicimos? Preguntó ella. No importa, respondió él. Lo importante es que nosotros lo recordemos. Lizara cerró los ojos. Entonces prométeme una cosa, Diego. Lo que quieras. Que si algún día el fuego se apaga, volverás a besarme. Porque solo así renaceremos. Diego sonrió. No habrá necesidad. Este fuego no se apagará nunca. Y mientras el último rayo del sol los bañaba con su luz dorada, el planeta Arabón se convirtió en un santuario de vida. La maldición se transformó en bendición, y el amor que había desafiado los límites del cosmos se convirtió en la nueva llama que iluminó el universo. Lizara, la prisionera eterna, ya no era un mito ni una advertencia. Era libre. Y Diego, el humano que rompió el sello con un beso, encontró en ella no solo un destino, sino un hogar. El viento del atardecer llevó su risa hacia el horizonte, fundiéndose con el murmullo del mar, y así comenzó la verdadera eternidad, no en el fuego ni en el poder, sino en el amor que nunca volvería a morir.